Sudamérica se preparó para continuar en primera. Yo creo que se preparó, pero por el camino tomó malas decisiones. Y una de ellas es haber cambiado constantemente de entrenador. Sí, No sé por se qué. paga caro eso, ¿eh? Por ejemplo, no sé por qué lo sacaron a Humberto García cuando parecía que le encontraba la vuelta. Recuerdo, un viernes aquí habíamos hablado con el presidente. Yo le pregunté, ¿qué le parece la gestión de Humberto García? Impecable, está trabajando bien, que esto y aquello. Ese viernes pierde contra Luqueño, al día siguiente lo saca. ¿Se preparó desde qué sentido? Desde el tema de hacer un recambio prácticamente del 80% o 90% del plantel Sol institucionalmente... que consiguió el ascenso. Por eso, incluyendo el cambio de entrenador. Sol institucionalmente creo que es un club que merece estar en primera, por cómo ha crecido en los últimos años. Ahora, esto tiene que ir acompañado de un proceso deportivo. Trajo Humberto García, que es un técnico ya conocido en primera división, hizo buenas actuaciones al comienzo. Recuerdo, debuta contra Olimpia, le hace un partidazo. Quedamos sorprendidos por aquel Sudamérica. Cierto. Hasta más de uno decía, y este Sudamérica... ¿Vos estás hablando del partido de Encarnación? Sí. No, el que se Primera jugó fecha en de el clausura. Defensores. Ah, los defensores, sí, claro. La primera fecha de la apertura. Estamos hablando. El primer partido. Las 3, 4 primeras fechas de Sudamérica Sí. fueron impecables y nosotros hablamos que decíamos Claro. que no estaban encontrando el resultado, pero sí el juego. Y después, lógicamente, empezó a entrar en esa vorágine de cambios de técnico, Sí. toma de decisiones una tras otra equivocadas, que lógicamente detonan en eso. O sea, no hay mucho secreto en esto, ¿verdad? A ver, y esta es la pregunta para la mesa. Queda demostrado entonces que si ascendés, tenés que mantener el plantel. Tenés que hacer el continuismo. Queda demostrado eso. Marce, por lo menos, o sea, es difícil mantener un plantel de intermedia en primera división. Sí, lógicamente tenés que reestructurar a partir de refuerzos con relación a lo que conseguiste y mantener la base. O sea, la base tiene que estar. Es imposible que vos hagas un equipo y que ese equipo te dé resultado con una preparación de pretemporada que llevan 15 o 20 días y un mes y medio para el inicio de un torneo. No, digo esto porque... es casi imposible. Digo esto por las... mira, hay que ser sinceros. Tampoco teníamos en torneos anteriores al 2023 equipos como Trinidense y 2 de Mayo que Claro. sobrepasaron las expectativas. Sorprendieron. Pero ¿qué hicieron bien los dos? Mantuvieron la base. Entonces queda demostrado que hay que hacer eso. Algo te dice que eso es, claro. Para Recoleta y para Temetaría, entonces. Totalmente. Desde el técnico hasta gran parte de los jugadores. Porque muchas veces también se piensa que aquellos técnicos que ganan en intermedia no están capacitados para la primera. Y en el caso de Trinidense Bueno, pero y capacitado. de 2 de Mayo, ahí está. Claro. En el caso de Trinidense y 2 de Mayo, sus entrenadores demostraron que con el proceso de por medio pueden llegar a conseguir cosas importantes. Es que se ha demostrado en casos de equipos recién ascendidos que mantienen el técnico y el técnico funciona en primera división. Caso Guireña, Emiliano también en su momento, General Díaz, o sea, Capiatá también, o sea, chiquearse con Rubén en 2010. O sea que sí se demuestra que mantener al técnico y mantener una base es el camino para quedarse en primera división y evitar justamente ese ascensor del que hablaba Fede. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué tratan de cambiar toda esa estructura que te funciona en una categoría? Es cierto, una categoría menor, pero que ya te dio resultados. Dale la confianza también para quedarte en primera. Y por lo general, el primer apuntado es el técnico. Y el técnico te acaba de dar un resultado de un ascenso. Sí. ¿Qué pasa con relación a la intermedia o primera división? Juegan con 12, juegan con 13. ¿Qué cambia? ¿Los sistemas son distintos? No, absolutamente nada, al contrario. Tenés que mantener al tipo que te dio ese resultado del ascenso, Claro. y que lógicamente supo hacer grupo y conoce a profundidad, ya sea las falencias o las fortalezas de un grupo, con miras a reforzar, mirando un poco lo que viene, que es primera división. Después, ¿qué cambia? Absolutamente nada. Es que no tiene mucho sentido luego cambiar algo que funciona. Totalmente. No tiene lógica empezando desde ahí. Ahora, refuerzo sí. Bueno, De claro, reforzar pero tenés que reforzar. reforzar, porque un Digamos equipo todo. intermedio no puede competir en primera división. Digamos Eso todo, tenemos- digamos todo. El principal ejercicio que se hacía en los clubes era cambiar 17, meter 17 y el técnico. Eso era prácticamente el común denominador. El primer apuntado era el técnico. Marcelo. Trinidense y Increíble. los de Mayo Sí. cambiaron esto. Sí. Pero hay que decir que en los años anteriores era eso, ¿verdad? Y casualmente eran futbolistas a lo mejor incluso de demasiada experiencia los que se terminaba contratando, y no es que te sumaba mucho porque se jugaba la desesperada el segundo torneo. Claro. Perdiste un torneo en ensamblar el plantel, el equipo, ¿verdad? Bueno, es lo que pasaba habitualmente.